Buenos días, mi nombre es Víctor de Jesús Gutiérrez García, de la Licenciatura en Administración de Empresas Públicas. Tenemos como materia Derecho Mercantil, actividad número 4, video comparativo, doctrina, legislación. En esta presentación analizaremos cómo difieren y coinciden la doctrina y la legislación mexicana respecto a las sociedades mercantiles. La doctrina aporta definiciones conceptuales basadas en razonamientos jurídicos y económicos, mientras que la ley establece requisitos y formas concretas de existencia. Revisaremos elementos clave como naturaleza jurídica, constitución, clasificación, objeto social y aportaciones, destacando ejemplos y criterios como autores de Díaz Bravo, García Rendón y Mantilla Molina. Coincidencias y diferencias entre la doctrina y la legislación nacional. Enfoque comparativo teórico jurídico. Un enfoque comparativo teórico jurídico lo que significa que no solo analizamos lo que dice la ley, sino que lo contrastamos con lo que plantea la doctrina. La doctrina nos da la base conceptual de lo que es una sociedad mercantil, su naturaleza jurídica, sus elementos esenciales, mientras que la LGSM nos dice cómo debe constituirse y operar legalmente. Fuentes: Doctrina Mercantil Mexicana y LGSM, Ley General de Sociedades Mercantiles. La doctrina mercantil mexicana aporta el marco conceptual, teórico y analítico sobre la naturaleza jurídica de las sociedades. Su finalidad es económica, su estructura organizativa y los principios que justifican su existencia dentro del comercio. Por su parte, la LGSM es la ley que da forma legal a las empresas mercantiles en México y regula todo su ciclo de vida jurídico. Es la que establece las reglas jurídicas aplicables a la Constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades mercantiles en México. Esta ley formalmente reconoce los tipos societarios permitidos, fija los requisitos legales para su creación y determina los derechos y obligaciones tanto de las personas moral como los socios. Concepto sociedad mercantil. Doctrina: es la que se enfoca en el fin económico común y la contribución de los socios. Define sociedad como forma de organización colectiva con personalidad jurídica. García Rendón: agrupación organizada para aportar bienes o servicios. Legislación: una sociedad es mercantil por su forma de constitución, no por su actividad económica. Adquiere calidad de comerciante por disposición legal e incluso si no ejerce actos de comercio. Mientras la doctrina busca una definición teleológica con base en el fin económico colaborativo, la ley se limita a reconocer como mercantiles aquellas constituidas bajo formas previstas en la LGSM. Una sociedad puede ser mercantil aun si su actividad es civil, generando confusión conceptual. Una diferencia esencial: mientras la doctrina define sociedades mercantiles mediante su actividad económica y la finalidad lucrativa, la legislación mexicana les atribuye carácter mercantil solo por su constitución formal. Esto permite, aunque sea contradictorio, sociedades mercantiles que no realizan actos de comercio. La doctrina busca una clasificación sustancial mientras la legislación opera de forma más formalista. Naturaleza jurídica del acto constitutivo. Doctrina:
Debate si la sociedad es contrato o acto colectivo. Martina Molina y Cervantes Ahumada. No es contrato porque no hay reciprocidad contractual típica. Otros autores las clasifican como contrato plurilateral con fin común. Legislación. Si establece expresamente que es un contrato social, se considera contrato al acuerdo que crea obligaciones incluso sin reciprocidad directa. La doctrina profundiza en la estructura jurídica del acuerdo y cuestiona si cumple con el esquema contractual tradicional. La legislación evita esta discusión y usa término contrato social, aunque hay un acuerdo de voluntades. La sociedad nace como persona distinta, lo que rompe la lógica contractual clásica. Este es un punto clave donde la doctrina y la ley coinciden. Personalidad jurídica. Coincidencia. Sociedad como sujeto distinto a socios, patrimonio y capacidad propios, nacionalidad, domicilio y capacidad limitada al objeto social. La diferencia. Doctrina enfatizada que es una ficción legal necesaria, no una realidad autónoma. Legislación la reconoce automáticamente al cumplirse de formalidades. La doctrina analiza límites. Las sociedades no tienen derechos políticos. Su domicilio no es residencia física y su personalidad depende del bajo social. La ley, en cambio, solo establece cuándo se adquiere y cómo se ejerce. Doctrina y ley alineadas en reconocer que la sociedad es persona moral. Sin embargo, la doctrina problematiza esta personalidad al señalar que es una herramienta jurídica y no una entidad con voluntad propia, mientras la ley y la denuncia y regula sin entrar en cuestionamientos fisiológicos o teóricos. Constitución y aportaciones. Doctrina. Importancia de la voluntad de asociarse. Aportaciones pueden ser bienes, capital o servicio, aunque los servicios plantean problemas de valoración y naturaleza jurídica. Legislación. Reconoce socios industriales, pero sus servicios no forman parte del capital social. Aportaciones patrimoniales deben ser valorados y transferibles al haber social. La doctrina justifica aportaciones no patrimoniales como fuente de esfuerzo común. La ley las permite, pero las excluye del capital, preservando la naturaleza económica y cuantificable del patrimonio social. Tanto doctrina como ley reconocen aportaciones diversas, pero difieren en su impacto jurídico. La ley exige que el capital social represente elementos favorables y disponibles para la sociedad, por lo que los servicios no pueden formar parte de él. Esto limita la noción doctrinal de aportación integral. Clasificación de sociedades. Doctrina, tipos según estructura y función, sociedades de personas, sociedades de capitales, sociedades mixtas. Legislación, enumera tipos específicos como el artículo 1 de la LGCM, incluyendo el SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. No distingue por criterio conceptual, sino por forma jurídica. Se comprende que la clasificación doctrinal analiza el propósito, responsabilidades, estructura operativa. En cambio, la ley solo establece formas reconocidas, sin justificar su origen o diferencias filosóficas. La doctrina clasifica para entender la lógica organizativa, la ley clasifica para regular. Esta diferencia conceptual muestra cómo una busca explicación y la otra aplicación. Finalidad y actividad mercantil. Doctrina. La sociedad mercantil debe tener actividad mercantil real. Considera incoherente una sociedad mercantil con objeto civil. En cambio, la legislación
permite sociedades mercantiles sin actividad comercial, admite sociedades civiles con forma mercantil. Esto genera figuras híbridas no reconocidas doctrinalmente como comerciantes sin comercio o sociedad mercantil civil. Este es uno de los puntos donde más se percibe la diferencia entre la teoría y la ley. La legislación permite realidades formales que la doctrina considera contradictorias y socialmente improductivas. Hemos llegado al final del video, no sin antes dar mis conclusiones. Comprendo que la doctrina y la legislación reconocen que la sociedad es una forma de organización para realizar actividades productivas y actuar jurídicamente en el comercio. La doctrina analiza el fundamento jurídico y conceptual de la sociedad. La LGSM establece procedimientos y requisitos legales sin profundizar en su naturaleza filosófica. La doctrina cuestiona si es realmente un contrato o un acto colectivo. La LGSM la define expresamente como contrato social, eliminando el debate conceptual. La teoría explica el porqué de la institución, la ley define el cómo se aplica y ejecuta en la práctica. Comprendo que la doctrina construye el sustento teórico y crítico, mientras que la ley da estructura legal operativa. Ambas son necesarias. Una explica el por qué existen, la otra cómo funcionan. La ley regula, la doctrina fundamenta. La armonización entre ambas es clave para una reforma legislativa coherente y moderna. La legislación mexicana aún presenta vacíos conceptuales que la doctrina ha intentado resolver desde hace décadas, lo cual abre puertas a futuras reformas. Eso es todo de mi parte y muchas gracias.